Vamos a permitirle al Señor que Él nos ayude a hacer un examen si estamos viviendo el verdadero reposo sabático de la Biblia. Pues vamos a mirar, hermanos, cuál es la verdadera experiencia del verdadero reposo sabático que Dios desea de una manera individual de nosotros, pero de una manera colectiva. Se ve el poder de esa experiencia. No es simplemente cesar las obras que durante la semana tenemos el día viernes a la puesta del sol. Bueno, los que la hacen, porque algunos se puso el sol y seguimos. Pero los que al menos tienen un orden y horario, puesta del sol, algunos se guían a las 6. A veces el sol se le esconde antes de las 6, violan el sábado empezando. Así que esa es la puesta de ¿qué? Del sol. Y saben, hermanos, yo no sé por qué el Señor me colocó este tema, pero al estudiarlo se me pusieron los pelos de punta. Yo no estoy guardando el sábado. Estoy perdido en mi propio reposo sabático, pero no en el del Señor. Y más se me pusieron los pelos de punta cuando encontré esta cita. Evento de los últimos días, página 187. Escucha. ¿Por qué es tan importante vivir la experiencia del verdadero reposo sabático? Porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice que cuando Dios le mostró a su mensajera en visión allí, el arca del pacto donde se encuentra la ley original, dice que ella vio 2 tablas. Y esas 2 tablas tenían escritas los 10 mandamientos que el Señor escribió con el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo fue el que las escribió. Pero ¿saben qué vio de especial al ver las 2 tablas de la ley de Dios? Vio que una de las 2 brillaba más que la otra, la que contenía 4 mandamientos, que son los que tienen que ver con mi relación con ¿quién? Con Dios. Eso significa que mi relación con Dios es más importante que mi relación con mi prójimo. ¿Y saben por qué? Porque si yo no aprendo a amar a Dios y a dar lo mejor para Él, nunca aprenderé a amar a mi prójimo y a dar lo mejor para Él. La única manera de manifestar mi amor hacia el prójimo es cuando yo aprendo a amar ¿a quién? A Dios. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Cómo podemos llegar a amar a alguien si quebrantamos los primeros 4 mandamientos? Pero eso no es lo que quiero resaltar, y ese no es el párrafo. Es para que ustedes comprendan que lo que el Señor le mostró en visión a la mensajera del Señor debe ser la realidad de la experiencia sabática del verdadero reposo dentro del pueblo de Dios. Y porque no hemos entrado en ese verdadero reposo, es porque no estamos teniendo una verdadera experiencia con Dios. Por eso el mundo no ha sido iluminado con la gloria de Dios. Por eso todavía el sábado no es la piedra de toque. Somos un pueblo igual que los demás, porque guardamos el reposo igual que lo guardan los que lo guardan el domingo. No hay diferencia. Pero cuando el pueblo de Dios viva la experiencia del verdadero reposo sabático, el mundo se va a levantar contra nosotros. Satanás se va a irar y va a empezar la persecución que le espera a aquellos que guardan en especial el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso en la visión el Señor le muestra en primeros escritos a la mensajera que una de las 2 tablas brillaba más que la otra, la que tiene que ver con mi relación con Dios. Pero ella centró su mirada en la que brillaba más. ¿Y saben qué notó? Que de los 4 mandamientos que habían en la ley original que hay en el cielo, el cuarto brillaba más que todos. Y saben, yo no entendía en su profundidad esa visión hasta esta semana, hasta este tema.
Yo no lo entendí. Yo decía, bueno, listo, sí, porque al final la mayoría del mundo va a guardar el día domingo y solo nosotros vamos a obedecer la ley de Dios en el día sábado. Y pregunto, ¿eso ya se está dando? Sí. Y yo, al analizar eso, até cabos y yo dije, pero si la mayoría guarda el domingo, si se han aprobado las leyes de los homosexuales, las leyes del matrimonio entre sexos del mismo género, si eso que es tan anormal, tan difícil que podía darse ya se da, ¿por qué no se ha dictado la ley dominical? Si ya todo mundo guarda el domingo. Y saben, entendí, al igual que vamos a entender hoy, es porque no estamos preparados y no hemos llegado a experimentar la verdadera experiencia del reposo sabático que nos mantendrá firmes en medio de la persecución. No estamos preparados para la ley dominical, porque hemos perdido el verdadero reposo, así como lo perdió el pueblo de Israel en el antaño. Estaban perdidos. Guardaban un reposo sabático de acuerdo a sus intereses, emociones y de acuerdo a su estilo de vida. No era el del Señor. Lo habían recargado tan inhumanamente que el Señor tuvo que descender para enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros cuál era el verdadero reposo sabático al cual el Señor quiere que vivamos por experiencia. Y saben, mis amados, solo este reposo sabático del Señor podrá preparar un pueblo para el sello del Dios vivo. Así es de solemne, hermanos. Por eso traigo este tema. Y ahora se va a entender el párrafo que leí que me puso los pelos de punta. El sello del Dios viviente. ¿El qué, hermanos? El sello del Dios viviente se colocará sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Tremendo, hermanos. Yo no sé si ustedes entiendan lo que acabo de leer. Si usted no guarda con plena conciencia el reposo de Jehová, no recibirá el sello del Dios vivo. Pregunto, entonces es importante saber cuál es el verdadero reposo de Jehová. ¿Sí o no? Ahora vea este otro. La verdadera observancia, o sea que hay una falsa, y podemos estar en el peligro de estar en esa falsa, y dice guardando el cuarto mandamiento. Pero aquí dice que la verdadera observancia del día de reposo será la señal de lealtad a Dios. O sea, que el observar verdaderamente el día de reposo de Jehová preparará a un pueblo para que le sea fiel al único Dios verdadero, a una costa de su propia vida. Y por eso cuando yo estudié ese tema y lo preparé, hermano, yo me gocé. Porque pude encontrar que en realidad esa es la experiencia que necesita el pueblo de Dios. ¿Cuántos sábados hemos perdido? Y nuestras almas siguen inquietas, desesperadas, estresados, porque no hemos vivido la experiencia del verdadero reposo. Y esa es la experiencia que se vive durante la semana. Esa es la experiencia que se transmite al iniciar el primer día de la semana, porque no hemos experimentado el verdadero reposo en Cristo Jesús. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el mandamiento? Éxodo capítulo 20. Versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. El mundo lo ha olvidado.
y hasta los adventistas del séptimo día también. ¿Se acuerdan del día? Algunos hasta guardan las horas, pero ¿cuántos están viviendo la experiencia del reposo verdadero? Acuérdate del sábado para santificarlo. Y ahorita vamos a entender cómo santificamos el sábado. ¿Saben? La única manera para santificar el sábado es entrar en el verdadero reposo del sábado. No hay otra manera. Y usted dirá, pero hermano, yo reposo todos los sábados. O sea, yo guardo el sábado. ¿Será que ese es el reposo que el Señor pide? ¿Qué sigue diciendo el mandamiento? Versículo 9. 6 días trabajarás y harás, ¿cuánto? Toda tu obra. Pero el séptimo día es ¿qué? Reposo para Jehová tu Dios. Ahí aparece la palabra clave, reposo. Menuja en el hebreo. Menuja, reposo. ¿Cuándo verdaderamente santifico el sábado? Cuando entro en el reposo de Jehová nuestro Dios. Y saben, me puse a investigar qué significa esa palabra reposo en el original, en el hebreo. Y hermano, casi me caigo. Qué engañado estaba yo. Yo creía que el reposo era el descanso físico. Yo creía que era cesar las obras. Yo creía que era parar solo de trabajar, el reposo. Fácil, ¿quién no guarda el mandamiento así? Pero ¿saben de dónde viene la raíz de la palabra reposo? ¿Qué significa realmente reposo? Y ahí empecé a comprender cuál era el reposo que Jehová quería para mí. Reposo significa estado de armonía. No tiene nada que ver con el descanso físico. ¿Qué dice? ¿Qué significa reposo? Estado de armonía. Y ahí fue cuando comprendí lo que dice el versículo 10. Versículo 10. Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿De qué clase de obras está hablando el mandamiento? Para que yo pueda estar en armonía. El verdadero reposo es un estado de armonía entre Dios y el hombre. Pero ese estado de armonía debe afectar a todos los que viven en mi casa. Hasta el perro, el gato y los ratones que comen por ahí de lo que usted deja. Deben saber que es reposo para Jehová nuestro Dios. Si mi vida no está en armonía con Dios, por eso el Señor estableció un día de preparación. No era para cocinar solo los frijoles y el arroz. Era un día de examen. Era un día en el cual el pecador, el Hijo de Dios, examinaba su vida porque debía de entrar en armonía delante de Dios. Y esa armonía empieza con la persona de nuestro prójimo. Por eso el mandamiento dice que el reposo es para Jehová nuestro Dios, y ese reposo afecta mi armonía con los demás. O sea que usted y yo, para entrar en el verdadero reposo, debemos estar en paz con quienes me rodean. Debe ser el día de mayor plenitud en el hogar. Y por eso el día de preparación era clave. ¿Saben por qué? Porque ningún egoísta podría guardar el día de reposo. ¿Y quién es el egoísta?
el que se cree más que el otro, el que no tiene la capacidad de perdonar, el que vive para sí mismo, el que no doblega y se humilla ante Dios y ante aquellos a quienes quizás ha ofendido o de quienes ha recibido ofensa durante la semana. O sea que si usted y yo queremos entrar en ese verdadero reposo, el día de preparación no es solamente para lustrar los zapatos, sino para entrar en armonía con aquellos que he herido durante la semana. Hermanos, si usted le ha alzado su voz a su esposa, debe entrar en armonía con ella, restaurar ese corazón, si quiere experimentar la armonía y el reposo del Señor. Si hemos insultado y maltratado a nuestros hijos, es el día en que ellos pueden percibir que es reposo para Jehová, porque mi madre y mi padre están restaurando mi relación con Él. Aunque esto debería ser todos los días, tristemente, muchas veces dejamos pasar el tiempo. Pero aquel que quiere entrar en el reposo del Señor debe restaurar la armonía en el hogar, en su vida. Si quiere entrar en armonía, ¿con quién? Con el Creador del universo. De lo contrario, Dios no visitará ese hogar. ¿Saben, mis amados? En cada puesta del sol, el Señor entra en la línea de nuestro tiempo. El tiempo de Dios no es el de nosotros. Él no necesita medir el tiempo por las horas, por los días, por la semana. Pero ocurre algo extraordinario el séptimo. Es el séptimo, no el octavo. Cada séptimo día el Señor interrumpe su tiempo eterno y entra en el tiempo de nosotros. Él visita cada hogar que le da la bienvenida porque se han preparado en armonía para entrar en armonía ¿con quién? Con Él. Él viene a restaurar, Él viene a perdonar, Él viene a unir, Él viene a traer esperanza, Él viene a traer bendición, Él viene de una u otra manera a santificar a su pueblo. Pero aquel pueblo que se rinde el uno al otro y que en su preparación para entrar en el reposo está en armonía corazón. Si queremos que Jehová visite nuestro hogar, pregunto, ¿qué ha pasado muchas veces que usted cae de sorpresa a la casa de alguien? ¿Verdad? A veces ni le abren a uno. Y por allá al fondo se escucha que mueven trastes y que hacen un montón de cosas. Porque no están preparados para la visita. Recuerdo el otro día que fui a cierto lugar y me gusta llegar así de sorpresa. Y estaban en tremendo problema. Y dos hermanos que yo admiraba mucho. Y aquí mansas palomas. Y llegué y hermanos estaban en tremendo pleito y tremendas palabras salían. Yo me quedé asustado, yo no hallaba si salir corriendo o tocar para calmar esa tempestad. Pero más sin embargo toqué y no dije nada. Y si ve que hay algunas puertas que tienen el ojito para mirar a ver. ¿Por qué creen? ¿Para que no lleguen los ladrones? No. Es para que no nos tomen ¿qué? Desapercibidos. Pasaron unos segundos y me abrieron la puerta. El hermano me recibió con una sonrisa. Nada estaba ocurriendo. Había paz y armonía. No sé cómo, en un segundo se arregló todo. Hermanos, ¿por qué vivimos un reposo de apariencia? Cuando usted y yo entramos en el reposo sabático de esa manera, pregunto, ¿Dios sabe y conoce la condición y el estado de nuestra vida? Él sabe si le recibimos en armonía, si nuestro corazón está en paz con aquellos que durante la semana compartimos a diario. Porque ¿cómo podemos llegar a ofrecerle algo al Señor? ¿Cómo podemos invitarlo a Él? Si a quienes decimos tener a nuestro lado no los amamos,
porque los herimos y no estamos dispuestos a restaurar esa armonía. ¿Cómo esperamos recibir la bendición de Dios y que seamos perdonados por Dios si no estamos dispuestos a perdonar a quien vemos? ¿Sabe qué dice el apóstol Juan en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20? Vea lo que dice allí. Muchos quieren entrar en el reposo sabático a su manera y de acuerdo a sus sentimientos y emociones, en desarmonía, hasta con ellos mismos. Porque lo que piensan no es lo que sienten, lo que sienten no es lo que expresan, y lo que expresan no es lo que viven. Hay una total desarmonía en la mente del ser humano. Y dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, escucha lo que dice Juan. Si usted y yo queremos entrar en esa verdadera experiencia del reposo sabático, dice San Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, y empezamos a cantar, y cantamos con gozo, ha llegado el reposo del Señor, pero no he entrado en armonía con mi prójimo, ¿qué dice la palabra? El tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No está en el reposo. Por eso, para entrar en ese verdadero reposo, tienen que haber 4 cosas en las cuales debemos colocarnos en armonía. Primera, debemos entrar en armonía con Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estoy realmente viviendo cada día para el Señor? Así que debe de haber un reconocimiento del pecado en mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal con referente a lo que Dios me ha mostrado? ¿De qué manera le he fallado a Dios durante la semana? El sábado es el oasis para que usted entre en armonía con el Creador y el dueño de su vida. En segundo lugar, al entrar en armonía con Dios, el Señor nos indica que debemos entrar en armonía con nuestro prójimo. Porque ¿cómo podemos estar en armonía con Dios y aborreciendo a nuestro hermano? Así que cuando usted se humilla, dice, Señor, perdóname por ser lo que soy, ayúdame. El Señor le recuerda que estás en enemistad con esta y con esta persona. Así que antes de venir a traerme una ofrenda, antes de elevar una oración, antes de dedicarme un canto, deja su ofrenda y ve y reconcíliate, para que entonces puedas entrar en mi reposo, puedas estar tranquilo y tranquila, en paz. ¿Cuánto nos atrevemos a venir aquí enemistados, llenos de rabia y de ira, peleados los unos con los otros, engañados en nuestro propio reposo sabático? Creemos que reposamos porque cesamos las obras, pero no hemos entrado en el verdadero reposo que el Señor desea para su pueblo, que es una armonía entre Él y entre mis hermanos. Qué lindo que esa fuera la experiencia verdadera del pueblo de Dios. Este pueblo sería un pueblo glorioso. Aprenderíamos a amarnos unos a otros desde casa. Cada quien se rendiría, porque esto es individual. Si usted ve que su esposo y su esposa no quieren vivir esa experiencia, vívala usted y sea un testimonio para ellos. Pero siempre miramos al otro. ¿Y para quién es el reposo? ¿Para el otro o para mí? Para mí. ¿Para quién es la paz? ¿Para el otro o para quién la quiere dar? Para mí. ¿A quién quiere santificar el Señor? ¿Al otro o a mí? A mí. Hermano, cuando usted viva esa experiencia, usted se deleitará en el día de reposo. Se deleitará aun cuando tenga enemigos a su alrededor, porque estará en paz en su corazón. Quizás los enemigos se llenarán de envidia al verlo a usted, pero usted orará por ellos.
porque ha estado en armonía con Dios. Perdona a aquellos que quizás, aunque usted les ha pedido perdón, no le han perdonado en su orgullo. Pero usted sabe que está en armonía con el Señor porque ha hecho lo que le corresponde que hacer. Y Dios a cambio le da la paz del verdadero reposo sabático. En tercer lugar, el reposo sabático nos enseña a estar en armonía con nosotros mismos. A que hagamos un examen cuando vengamos aquí, cuando estemos en casa y podamos decir, ¿será que lo que yo pienso es lo que estoy viviendo? Porque hay un caos por dentro. Decimos creer en un Dios poderoso, pero vivimos asustados, vivimos angustiados. ¡Qué incoherencia! ¿Será que lo que yo hablo es lo que yo realmente pienso? ¿Por qué siguen saliendo palabras duras si lo que yo pienso es en la palabra de Dios y quiero hacer su voluntad? ¿Por qué sigo ofendiendo? Así que el descanso sabático es para que usted coloque en armonía sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Para que hermana, ¿cómo es que se llama usted? Hermana Daisy, para que lo que usted piense sea lo que haga. Y que lo que pensemos esté en armonía ¿con quién? Con Dios. Así que el reposo sabático en primer lugar me pone en armonía con Dios. En segundo lugar me pone en armonía con mi prójimo. En tercer lugar me pone en armonía conmigo mismo. Llevo una vida desordenada. Estudio todos los días, medito en la palabra, el Señor me enseña, pero hago todo lo contrario. Qué desorden, qué desarmonía. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Hermanos, ningún egoísta guarda el cuarto mandamiento, porque el egoísta no reconoce su error y su pecado. Así que si usted desea entrar en el reposo sabático, necesita desterrar el egoísmo de su corazón y necesita aprender a humillarse delante del Señor para que Dios haga esa obra desde el corazón. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que primero quiere el Señor? Que entremos en armonía con el hermano. De lo contrario, así estés aquí, así guardes las 24 horas del día de reposo, no entraremos en el reposo de Jehová nuestro Dios. Por eso Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está aquí, lejos de mí. ¿Y de qué sirve venir el sábado aquí? ¿De qué sirve aquí pararnos a cantar muy bonito, aquí a predicar muy bonito, si no estoy en armonía con Dios, porque no estoy en armonía con mi prójimo? O sea que el verdadero reposo, más que un descanso, es una experiencia con Dios y con quienes me rodean. Pregunto, ¿hay verdadero reposo en mi hogar cuando cae el sol? ¿Sienten mis hijos la armonía que hay entre papá y mamá? ¿Sienten mis hijos la armonía que hay entre ellos y sus padres? Aún las mascotas, porque ahí nombra la bestia. Ya no tenemos bestias en la casa, pero ahí tenemos los pajaritos, los perritos. Aún ellos saben que quizás andamos agarrados toda la semana porque no hemos aprendido a humillarnos, pero saben que en el reposo, si queremos entrar en ese reposo, debe de haber una humillación y un reconocimiento, hasta que de reposo en reposo, finalmente, esa sea nuestra experiencia diaria.
Qué triste que muchas veces, cuando no hemos entendido esto, vivimos de esa manera durante la semana. Y tiene el reposo que ser esa señal, donde el Señor te haga recordar: ¿quieres vivir para mí? ¿Quieres entrar en mi reposo? Humíllate. Entra en mi armonía. ¿Y cuál es la armonía del Señor? Gozo, paz, perdón. Ese es el verdadero reposo que Dios quiere dar a sus hijos. Por eso, cuando usted entra en el reposo de Jehová, cuando Él vive una experiencia contigo, hasta el tiempo se nos olvida, no nos da ni hambre. ¿Saben por qué? Porque cada viernes el Señor viene como un novio. ¿Sabían ustedes que cada viernes el Señor viene, entra en nuestra línea de tiempo? ¿Y saben qué hace santo este tiempo? La presencia de Dios. Porque son las mismas 24 horas del domingo, son las mismas 24 horas del lunes, del miércoles, del jueves. Pero ¿qué hace diferente esas 24 horas? Que el Señor viene a reposar, a visitarnos en nuestros hogares. Y qué triste que el mandamiento número 2 dice: porque Él viene a visitarnos, ¿o no? Y el mandamiento número 2 lo recalca: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cómo estamos desde el corazón cuando Él viene a visitarnos cada sábado? ¿Ya hemos entrado en armonía los unos con los otros para recibirle a Él? ¿Ya aún las mascotas de nuestro hogar saben que entró el día de reposo? Porque solo reina la paz, el amor, porque hemos humillado el corazón y hemos arreglado y hemos restaurado el corazón herido. ¿Cuántos reposos, cuántos sábados hemos pasado y no hemos vivido la experiencia del verdadero reposo sabático? Hemos perdido el tiempo. Por eso, mis amados, a menos que vivamos esta experiencia, no estaremos preparados para la ley dominical. Ahora sí entienden por qué Dios tiene misericordia. Si una ley tan difícil como es la ley del matrimonio homosexual ya fue aprobada, la ley dominical es la más fácil. Todos guardan el domingo. ¿Cuántos la aprobarían? Todos. Pero porque no estamos viviendo esa experiencia del verdadero reposo sabático, y por eso estamos como estamos, en pleitos, en contiendas, en discusiones, en peleas. Nuestra vida es un caos, porque profesamos algo que estamos viviendo lo contrario. Y por eso no hay paz, por eso no estamos tranquilos, estamos estresados, inquietos, porque Dios realmente no es el verdadero reposo de nuestra vida. Y por eso durante la semana vivimos angustiados, agitados. Y algunos hasta le quitan la vida a otro en un acto de ira, porque Cristo no es su verdadero reposo. Y quiero cerrar con lo que dice el profeta Jeremías. Vamos allí. Isaías, capítulo 61. Vamos a mirar la experiencia del Señor con su pueblo, contigo y conmigo, de una manera personal, porque esto es personal. Hermanos, yo me deleito cuando llega este día, no porque descanso de mis labores, sino porque entro a vivir una experiencia más íntima con el Señor. Y debemos recibirlo como la novia espera recibir al novio. Vean lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 10. Leámoslo. En gran manera me gozaré en Jehová. Nos gozaríamos. Y yo creo que la hermana ni le daba hambre cuando estaba con el novio. Se le pasaban las horas. Aquí vivimos afanados por el reloj. No nos hemos dejado enamorar del Señor porque no hemos entrado en el verdadero reposo. Estamos pensando en todo menos en entrar en una verdadera relación con el Señor. Afanados por las cosas de este mundo, estresados por los problemas, pero no le hemos dejado esa carga al Señor.
Venimos aquí enemistados pensando en lo que me dijo el otro o la otra, llenos de rencor, de resentimiento. No hemos entrado en ese reposo. Y vea lo que dice el Señor: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio. ¿Quién es el novio que viene cada séptimo día? El Señor. Para restaurarnos, para revestirnos. Nos encuentra desnudos por el pecado, pero aquel que se humilla y reconoce su pecado, el Señor lo reviste con su justicia cada sábado, para que entre en su reposo, para que tenga paz y para que cuando termine el sábado pueda decir: en realidad he tenido un encuentro con el Dios poderoso, y pueda vivir durante la semana para la gloria de su nombre. Esa es la verdadera experiencia sabática que se transmite y que podemos experimentar y podemos influir poderosamente en la vida de otros. Porque si usted vive esa experiencia con Dios, hermano, parará de hacerle daño a aquel que tiene a su lado. Parará de hacerle daño. Su vida será transformada. Porque Cristo le ha revestido, le ha cambiado, le ha transformado. Una vida nueva se engendra cada séptimo día. ¿Les gustaría a ustedes recibir esa vida nueva hoy? ¿Les gustaría a ustedes terminar este sábado en paz con Dios, en paz con sus hermanos, familia? Hermano, por eso la experiencia sabática debe afectar a toda mi familia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo, tu esposa hoy? ¿Están ellos viviendo esa experiencia contigo? ¿Dónde están hoy? Pues esa experiencia sabática es la única que nos acerca al único Dios verdadero. La que hará que el pueblo de Dios pueda tener una verdadera intimidad con el Señor, para cuando vengan los ataques terribles que el diablo tiene preparado para los que aman al Señor, podamos decir: Cristo es nuestro reposo. Por eso Juan Cruz y Jerónimo, cuando eran quemados en la hoguera, ellos habían aprendido a vivir en el reposo del Señor. Y por eso estaban dispuestos, gozosos. Dice que cantaban himnos mientras eran quemados por ser fieles a Dios. Ya el reposo no se había limitado a un día, porque habían experimentado ese encuentro tan cercano con el Señor en el día santo, que todos los días de su vida vivían en reposo y en plenitud, y lo que le hiciera el ser humano no les causaba daño. Vivían felices, porque habían aprendido a perdonar, a amar de corazón y a dar lo mejor por amor al Señor, para la salvación de otras almas, para la gloria de Dios. Pregunto, ¿es esa tu experiencia con Dios? Cada sábado, ¿es esa tu experiencia? Estás en el verdadero reposo. De lo contrario, estamos perdidos en nuestro propio reposo sabático, no en el de Dios. El Señor lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Les gustaría recibir ese reposo verdadero del Señor? Arreglemos nuestra vida con Dios. Arreglemos lo que tengamos que arreglar. Estemos en armonía con lo que tengamos que estar en armonía. Y eso será una realidad en medio de este pueblo.